Por amor de mis hermanos y mis amigos, te saludo, haya paz en ti. Estas palabras las he tomado prestadas del Salmo 122, versículo 8. Es una declaración inspirada por el Espíritu Santo y que expresa el deseo que Dios tiene de que haya paz en nosotros. Por amor de mis hermanos y de mis amigos te saludo, haya paz en ti. En esta noche continuamos con la serie que comenzamos hace algunos días. La serie la hemos titulado Apocalipsis 12. Tras casi 6,000 años, el gran conflicto está por concluir. Esta serie incluye 9 temas, de los cuales ya cubrimos los primeros 3. El bebé más esperado, primer tema. Segundo tema, la mujer vestida del sol. El tercer tema fue el de anoche, el gran dragón rojo. Y hoy vamos al cuarto tema de la serie, que lo hemos titulado El Hijo Varón. Este pasaje o este tema se va a basar en Apocalipsis capítulo 12, versículos 4 y 5. Pero vamos a leer los primeros 5 versículos de Apocalipsis 12. Así repasamos lo que estudiamos previamente. Comenzamos con Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Dice así: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Hasta este punto del versículo 4 fueron los primeros temas de la serie. Ahora, en la segunda parte del versículo 4, está la información que vamos a estudiar en esta noche. Dice así: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer vestida del sol estaba encinta, dice Apocalipsis capítulo 12, y más que eso, estaba por dar a luz. Había llegado el momento del cumplimiento del tiempo. Este es un pasaje profético. Se está anticipando la llegada del Mesías, la primera venida del Mesías. El tiempo se había estipulado y había llegado el tiempo de cumplirse la promesa mesiánica. El Mesías prometido estaba por nacer. La atención de miles de creyentes desde Adán y Eva para acá se había centrado en el momento en que el Mesías naciera. Ese momento estaba por llegar. Vamos a estudiar relacionado con este mensaje los siguientes símbolos. En primer lugar, vamos a hablar del feto. En segundo lugar, vamos a hablar del alumbramiento. Luego vamos a hablar del hijo varón, el bebé que va a nacer. Luego vamos a hablar de lo que implica regir con vara de hierro. Y finalmente, la parte 5 de este tema tiene que ver con el arrebatamiento del hijo varón. Yo sé que estas 5 declaraciones en este momento no le hacen mucho sentido, pero de eso es que habla el pasaje que hemos leído. Apocalipsis 12:4, segunda parte, y Apocalipsis 12:5 presentan estos 5 puntos, y vamos a comenzar hablando acerca de el feto. 3 cosas sobre la mujer vestida del sol. En primer lugar, Apocalipsis 12:2 dice que ella estaba encinta. En segundo lugar, dice que clamaba con dolores de parto. Y finalmente dice que estaba por dar a luz.
la historia de la mujer vestida de sol se comienza a presentar en Apocalipsis 12 cuando está a punto de dar a luz. Lo que pretendía hacer el dragón rojo está presentado en Apocalipsis 12, versículo 4, la última parte. Dice así: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El objeto del dragón rojo no era la mujer. El objeto del acecho del dragón rojo era el hijo por nacer. Lo que importa de esto no es tanto la mujer, lo que importa es el hijo que va a nacer, porque Satanás sabe que se había prometido que el Mesías vendría y que el Mesías nacería de una mujer. Por lo tanto, el objeto del acecho de Satanás, del dragón rojo, es el bebé que está por nacer. Esto que acabamos de leer de Apocalipsis 12, 4, última parte, no se cumplió literalmente el día en que Jesús nació. La mujer vestida de sol, más que a María, la mamá humana de Jesús, más que a María, esa mujer vestida de sol representa a la iglesia del Antiguo Testamento, que tenía la encomienda de conservar la expectativa de la venida del Mesías. Esa era la encomienda de la iglesia. El Señor prometió, el Señor Dios del cielo prometió que el Mesías vendría para salvar a la humanidad. Y la iglesia del Antiguo Testamento tenía que conservar esa expectativa. Además, mediante el compartir su esperanza en la venida del Mesías, la iglesia del Antiguo Testamento tenía que preparar el camino para la primera venida de Cristo. A esa iglesia pertenecían, entre otros, en el tiempo en que se cumplió la profecía del nacimiento del Mesías, a la iglesia fiel del Antiguo Testamento pertenecían, entre otros, José y María, el padrastro y la mamá de Jesús hombre. También pertenecía a esa iglesia el grupo de pastores que conocemos como los pastores de Belén, que la noche en que Jesús nació, ellos hablaban de la promesa mesiánica y los ángeles le llevaron la noticia a sus oídos, lo vieron con sus ojos, lo oyeron con sus oídos, que el Mesías había nacido. A esa iglesia pertenecía también el justo y piadoso Simeón, que tuvo el privilegio de tomar al bebé Jesús en sus manos y presentarlo delante de Dios. A esa iglesia pertenecía también Ana la profetisa, quien fue la que celebró y proclamó el nacimiento del Mesías. Y a esa iglesia pertenecía también el grupo de sabios del Oriente, que 2 años después del nacimiento de Jesús vinieron a Belén para traer sus regalos y rendir el homenaje al Mesías príncipe. Así que la iglesia del Antiguo Testamento estaba muy bien representada con estas y otras personas fieles que estaban esperando el advenimiento del Mesías. Satanás sabía por la Biblia que el Mesías iba a nacer. Si ustedes piensan que Satanás no estudia la Biblia, se equivocan. Satanás estudia la Biblia muy bien. Y él sabía que el profeta Miqueas había profetizado que el Mesías iba a nacer en Belén. Y eso está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Satanás también sabía, por el estudio de la Biblia, que Isaías había profetizado que el Mesías iba a nacer de una virgen. Y eso aparece en Isaías capítulo 7, versículo 14. Pero Satanás también sabía que el Mesías vendría antes de la semana número 70 de Daniel, de lo que se habla en la profecía de Daniel capítulo 9, versículos 25 al 27. Así que Satanás,
por mucho tiempo sabía esta información y estaba a la expectativa de cuándo iba a nacer el Mesías, porque él estaba con la animosidad en contra del Mesías, listo para devorarlo tan pronto naciera. ¿Qué no sabía Satanás acerca del nacimiento del Mesías? No sabía cuál era la virgen elegida. Eso él no lo sabía. Él tampoco sabía el día y la hora en que nacería el Mesías. Él sabía que iba a nacer antes de la semana número 70 de Daniel capítulo 9, pero no sabía en qué año. Así que había una información que Satanás no sabía, que Dios no reveló adrede. A pesar de que él no conocía esa información, y de paso, aunque la conociera, no podía impedir que el Mesías naciera. Sin embargo, estaba determinado a destruirle tan pronto como naciera. Vamos ahora a considerar la segunda parte del tema. Ya hablamos acerca del feto, Jesús en el vientre de María. Ahora vamos a hablar acerca del alumbramiento, aunque tengo una tentación y voy a ceder a la tentación. En estos días se está ventilando en la legislatura, en el gobierno, acerca de el derecho de la mujer a decidir si va a permitir al feto en su vientre nacer. Si María hubiera creído en el aborto, el Mesías nunca hubiera nacido y los seres humanos nunca hubiésemos sido salvos. Los derechos de la mujer no van por encima del derecho de Dios. Aunque reconozco que en algunos casos pareciera que el aborto es necesario cuando está en peligro la vida del bebé o la vida de la mamá, aunque reconozco que eso pudiera ser así, en la mayor parte de los casos los abortos son fruto, espero no excederme en lo que voy a decir, son fruto en gran medida de prácticas en violación de la ley de Dios. Y con esto he dicho mucho y no he dicho nada. El que lea, entienda. No tengo que decir nada más. Paso al segundo punto del tema de esta noche, que es con relación al alumbramiento. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 y la primera parte del versículo 5, que dicen así: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y el versículo 5, primera parte, dice: y ella dio a luz. El desarrollo de un bebé, y aquí tenemos a un pediatra, espero decirlo correcto. El desarrollo de un bebé, según lo que he investigado, pasa por 3 etapas. La primera etapa es la etapa del cigoto, la segunda etapa es la del embrión y la tercera etapa es la del feto. ¿Estoy en lo correcto? Estoy en lo correcto, me confirman. La mujer vestida del sol, la iglesia, esperaba el Mesías. El tiempo se acercaba. Todo estaba preparado para que el Mesías naciera. Los fieles anhelaban la venida del Mesías. Habían estado esperando por 4,000 años y estaban clamando: ¿hasta cuándo no vendrá el Mesías? ¿Hasta cuándo? Llegó el tiempo. La llegada del Mesías se demoró, entre comillas, hasta el momento establecido por Dios. Sepan que los planes de Dios ni se adelantan ni se atrasan. Dios estipuló cuándo era que iba a venir el Mesías, y aunque los seres humanos que esperaban al Mesías les pareció que se demoró demasiado, lo cierto es que el Mesías vino en el momento establecido. Finalmente el Mesías llegó en la forma de un bebé, el bebé Jesús, Jesús hombre. Hablemos ahora la tercera parte del Hijo varón y vamos a leer otra vez Apocalipsis 12, versículo 4, la última parte del versículo 4, y vamos a leer
la primera parte del versículo 5, pero un poquito más de lo leído anteriormente. Dice así: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. Ahora sí que vamos a hablar de el bebé más esperado, como titulamos el primer tema. La mujer encinta, vestida de sol, dio a luz un hijo varón. Ese bebé era el niño más esperado, el niño más deseado, y ¿saben cómo lo llama la Escritura? El más deseado en la historia, el más deseado no solamente en la historia de este planeta, sino en la historia del universo. Y el profeta Ageo le tributa el siguiente homenaje, Ageo 2:7: haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las gentes. Ningún niño fue tan esperado como el Mesías. Ningún niño fue tan esperado como Jesús. Generalmente cuando un niño nace es celebrado por sus padres, por supuesto, por sus abuelos, por sus tíos, por sus primos, por los allegados, por los amigos, pero para el resto de la población del mundo, uno más. No tiene gran importancia, es uno más. Pero en el caso de Jesús, desde Adán y Eva para acá pasaron muchas generaciones, docenas y docenas de generaciones, y en cada generación hubo creyentes, hubo fieles, hubo santos que conocían la promesa mesiánica y que anhelaban la venida del Mesías. Los escritores de la Biblia abundan en información acerca del Mesías prometido, desde el primero que escribió, que fue Moisés, hasta el último del Antiguo Testamento, que vamos a decir que fuera Malaquías, por ser su libro el último en el Antiguo Testamento. Pero fue Ageo el que llamó a ese bebé que nació ese día del vientre de María, lo llamó el deseado de todas las gentes. Nació en cumplimiento de la primera promesa dada a la humanidad y que aparece en Génesis 3:15. Los que están aquí presentes van a poderse disfrutar esta gráfica que voy a presentar en la pantalla. Voy a poner Génesis 3:15 y lo voy a resumir. Voy a dar una explicación muy resumida. Dice así: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendiente. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Eso es lo que dice Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendiente. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. ¿Qué está diciendo eso ahí? Está diciendo lo siguiente: enemistad pondré entre ti. ¿A quién se dirige? Se dirige a Satanás. Dios le está hablando a Satanás. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Le está hablando, no está hablando de Eva, no está hablando de María, está hablando de la iglesia. Enemistad pondré entre ti, Satanás, y la mujer, la iglesia, y entre tu descendiente, el descendiente de Satanás, o la descendencia de Satanás, y su descendiente. Con relación a la descendencia, Primera de Juan 3:10 dice: en esto se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. La Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Y cómo los diferencia? Termina diciendo Primera de Juan 3:10: el que no practica la justicia ni ama a su hermano no es de Dios. Entonces la descendencia de Satanás incluye a los que no practican la justicia, a los que no aman a su hermano, a los que no ponen en práctica la ley de Dios, a los que no respetan a Dios, a los que no le dan importancia a la autoridad de Dios. Mientras que la descendencia de la mujer incluye a todos aquellos que
sí creen en Dios, sí creen en el Mesías prometido. Aquí habla del descendiente y su descendiente, que es el Mesías. Luego, refiriéndose a Satanás, dice: tú le herirás en el talón. Y saben, Satanás trató de destruir a Jesús tan pronto nació, pero no pudo. Lo estuvo acechando a lo largo de toda su vida. Y en Isaías 53, que no lo vamos a leer, se describe con detalles, en resumen, toda la violencia que Satanás generó en contra de Jesús. Los que conocen Isaías 53 estarán de acuerdo conmigo que no hay capítulo de la Biblia que describa más claramente el acecho de Satanás contra Jesús que Isaías capítulo 53. El Mesías le aplastará la cabeza a Satanás. Eso significa que Satanás está sentenciado a la muerte eterna. El apóstol identifica al descendiente de la mujer y lo dice en Gálatas capítulo 4 versículos 4 y 5, que dice de la siguiente manera: pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué dice ese pasaje? 4000 años pasaron después de la promesa mesiánica dada en el Edén a Adán y a Eva. Al fin de esos 4000 años, el Mesías nació y vino en el tiempo establecido por Dios. Se recuerden que dije ahorita que los planes de Dios ni se adelantan ni se atrasan. Este que nació en Belén era el Hijo de Dios. También era el Hijo del hombre. Era el Hijo de Dios y era también el Hijo del hombre porque nació de una mujer literal llamada María. Nació según la ley de la procreación y vino a redimir a los que estaban bajo la ley. En otras palabras, a los que estábamos bajo la condenación de la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la condenación de la ley? Los que la hemos transgredido. Esos somos los que estamos bajo la transgresión de la ley. Todos nosotros la hemos transgredido, pero Jesús vino a redimir a todos aquellos que están bajo condenación de la ley. Si nosotros a su acto añadimos nuestro deseo de salvación por la fe en Cristo Jesús. Jesús vino para que pudiésemos ser adoptados como hijos de Dios. Dios envió a su Hijo a fin de adoptar a los que estábamos perdidos en el pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los seres humanos sin excepción, el único ser humano que nunca pecó fue Jesús. Todos los demás seres humanos, incluyendo a Adán y a Eva y comenzando con ellos, estamos condenados a muerte por causa del pecado. Pero Jesús vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La sentencia de muerte es conmutada a todo aquel que cree que Jesús es el Mesías y le acepta como su Salvador personal y su Señor. ¿Cómo se enteró Satanás del nacimiento del Mesías? Ya vimos que él sabía que iba a nacer de una virgen, él sabía que iba a nacer en Belén, él sabía que iba a nacer antes de la semana número 70 de la profecía de Daniel capítulo 9, pero no sabía cuándo iba a nacer. ¿Cómo se enteró Satanás del nacimiento del Mesías? Cuando Jesús nació en Belén, un ángel lo anunció públicamente a los pastores que estaban en las colinas de Belén. Y el ángel dijo a oídos de los pastores que había nacido un Salvador. Fue así como Satanás se enteró de que había llegado alguien a esta tierra con el cometido de disputarle su autoridad.
Así fue como Satanás se enteró. Satanás se enteró en el mismo momento en que se enteraron los pastores de Belén. A partir de ese momento, Satanás se propuso devorarlo. En una cita tomada de un libro titulado La maravillosa gracia de Dios, Elena White escribió: toda la confederación de los agentes satánicos se pusieron en acción para engañarlo y derribarlo, tal como Adán había sido engañado y derribado. Tan pronto Satanás se enteró de que el Mesías había nacido, su meta era: vamos a hacer con él lo mismo que hicimos con Adán y Eva. Vamos a engañarlo para derribarlo. Vamos a engañarlo para inducirlo al pecado. Si logramos que inducirlo al pecado, se convierte en nuestro súbdito. Satanás siguió los pasos de los encargados del niño Jesús, que eran José y María. Él estuvo presente cuando José y María llegaron al templo en Jerusalén, y Simeón dijo, cuando tuvo a Jesús en sus manos: ahora, Señor, conforme a tu promesa, puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Dice el libro al cual me refería ahorita, Maravillosa Gracia de Dios, que Satanás se puso frenético al verificar que el anciano Simeón reconocía la divinidad de Cristo. Su primer instrumento en el intento de devorar a Jesús fue Herodes.